Mi esposo me dejó en el coche mientras entraba a la oficina con la nueva secretaria. Él pensó que el chofer no hablaba su idioma. En cuanto me senté, ajustó el espejo, me miró a los ojos y habló en irlandés. «Señora, no firme la transferencia de la casa». Lo que descubrí después me hizo irrumpir en la oficina y me encanta que estés aquí. Acompaña esta historia hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad me ves. Así sabré hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Ascensión y a los 66 años pensaba que conocía a mi esposo. 23 años de matrimonio me habían enseñado sus gestos, sus silencios, incluso la forma en que tamborileaba los dedos sobre el volante cuando estaba nervioso. Pero esa mañana de martes, sentada en el asiento trasero de nuestro coche mientras Oliver se dirigía a la oficina, descubrí que hay cosas que una esposa nunca debería conocer. Saúl, nuestro chofer venezolano, había estado con nosotros durante 2 años. Un hombre callado de 45 años, con manos firmes al volante y una discreción que Oliver valoraba especialmente. Yo lo apreciaba porque nunca se inmiscuía en nuestras conversaciones, nunca hacía preguntas incómodas y siempre tenía una sonrisa amable cuando nuestros ojos se encontraban en el espejo retrovisor. Esa mañana, Oliver parecía especialmente tenso. Había recibido varias llamadas durante el desayuno, todas las cuales atendió en voz baja y en irlandés, pensando que yo no entendía nada. Mi madre había sido irlandesa, pero nunca le había mencionado ese detalle a Oliver. Hay secretos que una guarda por instinto, sin saber por qué. Mientras nos dirigíamos al distrito financiero, noté que Oliver revisaba constantemente su teléfono. Sus dedos golpeaban el asiento de cuero negro en ese ritmo nervioso que yo conocía tan bien. En el espejo retrovisor, los ojos de Saul se movían entre el tráfico y las expresiones de mi esposo, como si estuviera estudiando algo que yo no podía ver. «Frida estará esperando en la oficina», dijo Oliver de repente, su voz ligeramente forzada. «La nueva secretaria. Es muy eficiente, ya verás». Asentí sin pensar mucho. En 23 años de matrimonio había visto muchas secretarias ir y venir. Oliver siempre había sido exigente con su personal, pero Frida había durado ya 6 meses, lo cual era inusual. La mayoría no resistían más de 3 meses trabajando con él. Cuando llegamos al edificio de oficinas de 30 pisos, donde Oliver tenía su bufete legal, él se bajó inmediatamente, casi sin despedirse. «Espérame aquí, Ascensión. Tengo una reunión importante, pero volveré en 1 hora para llevarte al almuerzo». Yo me quedé en el coche, disfrutando del aire acondicionado mientras observaba a las personas caminar apresuradamente por la acera. Oliver había desaparecido dentro del edificio con una mujer rubia que debía ser Frida. Incluso a distancia, pude notar que era joven, quizás de 38 años, con un porte profesional que irradiaba confianza. Fue entonces cuando Saul ajustó el espejo retrovisor, una acción tan deliberada que inmediatamente captó mi atención. Nuestros ojos se encontraron en el cristal, y por primera vez en 2 años vi algo diferente en su mirada. No era la expresión educada y distante que siempre mantenía. Era algo más profundo, más urgente. «Señora Ascensión», dijo en voz baja, su acento venezolano marcado por una seriedad que nunca antes había escuchado. «Necesito decirle algo muy importante». Mi corazón comenzó a latir más rápido. En todos estos años, Saúl nunca había iniciado una conversación conmigo más allá de los buenos días y las buenas noches. «¿Qué sucede, Saúl?» Él miró hacia el edificio, como asegurándose de que Oliver no pudiera vernos, y luego volvió sus ojos hacia mí a través del espejo. Lo que dijo después cambió mi vida para siempre. «Señora, he estado escuchando las conversaciones de su esposo durante meses. Él habla en irlandés porque piensa que no entiendo, pero mi madre era irlandesa, señora. Entiendo cada palabra». Sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso dentro del coche. «¿De qué hablas, Saúl?» Su expresión se volvió aún más seria. «Su esposo está planeando algo con esa mujer, la secretaria. No es solo una secretaria, señora. Ella sabe cosas sobre leyes que ninguna secretaria normal sabría. Y ellos». Hizo una pausa, como si las palabras le costaran salir.
Ellos hablan sobre transferir la casa donde usted vive desde hace 23 años. Mi sangre se enfrió. ¿Transferir? ¿A quién? No firme nada, señora, dijo Saúl con una urgencia que me asustó. Especialmente, no firme ninguna transferencia de la casa. No importa que le diga a su esposo. No importa cómo se lo explique. No firme nada hasta que sepa la verdad. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué verdad, Saúl? ¿De qué estás hablando? Antes de que pudiera responder, vimos a Oliver saliendo del edificio, caminando rápidamente hacia el coche. Saúl inmediatamente volvió el espejo a su posición normal y bajó la cabeza, fingiendo revisar algo en el tablero. Oliver abrió la puerta del coche con una sonrisa que ahora me parecía extrañamente forzada. Lo siento, querida. La reunión se extendió más de lo esperado. ¿Lista para el almuerzo? Por supuesto, respondí automáticamente, aunque mi mente estaba completamente en otra parte. Durante todo el almuerzo en nuestro restaurante favorito, observé a Oliver con ojos nuevos. Cada gesto, cada palabra, cada pausa en la conversación. Cuando mencionó casualmente que habíamos estado viviendo en una casa demasiado grande para nosotros dos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Has pensado en mudarnos a algo más pequeño?, preguntó mientras cortaba su salmón. Frida mencionó que conoce algunas propiedades muy bonitas en el centro de la ciudad. ¿Frida sabe de bienes raíces?, pregunté, tratando de mantener mi voz casual. Oh, sí, es muy inteligente esa mujer. Tiene experiencia en muchas áreas. Oliver sonrió, pero había algo en sus ojos que no me gustó. De hecho, me ha estado ayudando con algunos documentos legales. Tiene muy buen ojo para los detalles. Cuando regresamos al coche, Saúl me miró brevemente por el espejo retrovisor. En esa mirada había una pregunta silenciosa. ¿Entiendes ahora por qué te advertí? Esa noche, acostada en la cama junto a Oliver, escuché cada respiración, cada movimiento. Él se había quedado despierto hasta muy tarde, hablando en susurros por teléfono en irlandés, palabras que ahora sabía que Saúl podía entender perfectamente. Y mientras yacía allí en la oscuridad, una terrible certeza comenzó a formarse en mi mente. Después de 23 años de matrimonio, mi esposo estaba planeando algo que podría destruir mi vida tal como la conocía. Los días siguientes a la advertencia de Saúl fueron como caminar por una casa familiar con todas las luces apagadas. Conocía cada rincón, cada mueble, pero todo se sentía diferente, peligroso, lleno de sombras que antes no había notado. Oliver mantenía sus rutinas con la precisión de un reloj suizo, pero yo había comenzado a observar los detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que dejaba su teléfono boca abajo durante la cena, cómo se tensaba cuando sonaba el timbre de casa, la manera en que sus ojos se iluminaban cada vez que mencionaba a Frida, algo que hacía con una frecuencia inquietante para tratarse de una simple secretaria. Frida encontró una inconsistencia en los contratos del caso Morrison. Decía durante el desayuno, esa mujer tiene un ojo increíble para los detalles legales. Frida sugirió que revisemos nuestros documentos personales. Dice que muchas parejas de nuestra edad tienen papeles desactualizados. Cada mención me hacía recordar las palabras de Saúl. No es solo una secretaria, señora. El jueves por la mañana decidí acompañar a Oliver a su oficina bajo el pretexto de almorzar juntos en el centro. Quería ver a Frida con mis propios ojos, observar cómo interactuaba con mi esposo cuando no sabían que yo estaba prestando atención. La oficina de Oliver ocupaba el piso 15 de un elegante edificio de cristal. Las paredes de mogno oscuro y los diplomas enmarcados siempre me habían transmitido una sensación de solidez y éxito. Pero esa mañana todo me parecía parte de un escenario cuidadosamente construido. Frida estaba sentada en el escritorio de la recepción, y mi primera impresión fue que no parecía para nada una secretaria típica. Tenía 38 años. Cabello rubio perfectamente peinado en un moño profesional, y vestía un traje azul marino que debía haber costado al menos $1,500.
Sus uñas estaban impecablemente arregladas, y cuando sonrió al verme, noté que tenía una sonrisa demasiado perfecta, como si hubiera sido ensayada. «Usted debe ser Ascensión», dijo con un ligero acento que no pude identificar. «Oliver habla mucho de usted». Me acerqué para estrechar su mano, y fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. En su escritorio había una pasta de cuero marrón, parcialmente abierta, y pude ver documentos con membrete de la oficina de Oliver. Pero no eran documentos legales normales. Eran formularios de transferencia de bienes raíces. «Es un placer conocerla», logré decir, manteniendo mi voz estable mientras mis ojos trataban de leer más detalles sin ser obvia. «Frida ha sido una adición invaluable al equipo», dijo Oliver, acercándose y colocando su mano en mi espalda baja. No sé cómo manejé sin ella durante tantos años. La forma en que la miró al decir esto, con una calidez que rara vez me dirigía a mí últimamente, me provocó una punzada en el estómago. «¿En qué se especializó antes de trabajar aquí?», pregunté a Frida directamente. Ella intercambió una mirada rápida con Oliver antes de responder. «Derecho de ancianos y planificación patrimonial», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ayudo a personas mayores a organizar sus bienes para que sus familias no tengan complicaciones legales más adelante». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Derecho de ancianos, planificación patrimonial. Las palabras de Saul resonaron en mi mente. Ella sabe cosas sobre leyes que ninguna secretaria normal sabría. «Qué interesante», dije, fingiendo admiración. «¿Y cómo llegó a trabajar para Oliver?» «Fue casualidad», intervino Oliver rápidamente. «Frida estaba buscando trabajo y nosotros necesitábamos ayuda. Todo se alineó perfectamente». Pero había algo en la velocidad de su respuesta, en la forma en que Frida bajó la mirada hacia sus papeles, que me hizo saber que no había nada casual en este arreglo. Durante el almuerzo, Oliver se disculpó para atender una llamada urgente, dejándome sola en el restaurante durante 15 minutos. Cuando regresó, parecía agitado pero trataba de ocultarlo. «¿Todo bien?», pregunté. «Sí, solo un cliente exigente». Pero sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba su copa de vino. Esa tarde, cuando Saúl me llevó de vuelta a casa, ajustó nuevamente el espejo retrovisor de esa manera deliberada que había aprendido a reconocer como su señal. «¿Cómo le fue en la oficina, señora?», preguntó en voz baja. «Vi a Frida», respondí. «Saúl, ¿tú sabías que ella es especialista en derecho de ancianos?». Los ojos de Saúl se endurecieron en el espejo. «No, señora, eso no lo sabía, pero explica muchas cosas». «¿Cómo qué?». «Las conversaciones que escucho, señora. Su esposo y esa mujer hablan sobre casos específicos, casos de personas mayores que perdieron sus casas». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Perdieron cómo?». Saúl vaciló. «Transferencias legales, señora. Transferencias que parecían voluntarias, pero que…». Se detuvo, como si no estuviera seguro de cuánto debería decir. «Pero que no lo eran», terminé la frase por él. «Señora», dijo Saúl, su voz cargada de preocupación, «creo que debería saber que he estado documentando algunas de estas conversaciones». «¿Documentando?». «En mi teléfono, señora. Tengo grabaciones», hizo una pausa, «por si acaso las necesita algún día». Cuando llegué a casa, la casa que había sido mi hogar durante 23 años, todo me parecía diferente. Los muebles que habíamos elegido juntos, las fotografías de nuestros viajes, incluso la cocina donde había preparado miles de cenas para Oliver, todo parecía estar esperando a ser empacado, a ser transferido a otra persona. Esa noche, mientras preparaba la cena, Oliver llegó con una botella de vino caro y una sonrisa que no había visto en meses. «Tengo buenas noticias», anunció, sirviendo 2 copas de un Cabernet de $200. «Frida encontró una oportunidad de inversión increíble. Podríamos vender esta casa y comprar algo en el centro. Una vida más simple, sin tanto mantenimiento». Tomé un sorbo del vino, que de repente tenía un sabor amargo. «¿Vender la casa?». «Solo es una idea», dijo rápidamente.
Pero Frida dice que el mercado inmobiliario está en su punto máximo. Podríamos obtener hasta $900,000 por esta propiedad. $900,000. Una suma que cambiaría completamente mi situación financiera si Oliver desapareciera de mi vida. ¿Y ella nos ayudaría con esa venta?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. Por supuesto. Frida conoce todos los aspectos legales. Podría manejar toda la transferencia sin problemas. Esa noche, cuando Oliver se quedó dormido, me quedé despierta mirando el techo. Las palabras se repetían en mi mente como un mantra ominoso: derecho de ancianos, planificación patrimonial, transferencia de bienes, casos de personas que perdieron sus casas. Y por primera vez en 23 años de matrimonio, me pregunté si el hombre que dormía junto a mí era realmente quien yo pensaba que era, o si había sido simplemente muy bueno fingiendo durante todo este tiempo. Lo que descubriría en los próximos días me haría entender que la traición que estaba enfrentando era mucho más elaborada y peligrosa de lo que jamás había imaginado. El viernes por la mañana llegó con esa quietud engañosa que precede a las tormentas. Oliver había salido temprano, alegando una reunión con un cliente importante, pero algo en la forma en que evitó mi mirada durante el desayuno me hizo saber que este no era un día normal. Había decidido hacer algo que nunca había hecho en 23 años de matrimonio: investigar a mi esposo. La idea me revolvía el estómago, pero las palabras de Saúl sobre las grabaciones y los casos de personas que habían perdido sus casas no me dejaban dormir. Mientras Oliver estaba fuera, comencé en su estudio. Siempre había respetado ese espacio como su santuario privado, pero esa mañana entré con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que los vecinos podrían escucharlo. Su escritorio de caoba estaba impecablemente organizado, como siempre. Pero cuando abrí el cajón superior, encontré algo que no esperaba: una segunda agenda, una que nunca había visto antes. Las páginas estaban llenas de anotaciones en irlandés, fechas, números de teléfono y nombres que no reconocía. Mientras pasaba las páginas, una entrada me llamó particularmente la atención. Estaba fechada 3 meses atrás. Margaret Sullivan, transferencia completa, $700,000, F. Manejo exitoso del caso. Mi respiración se aceleró. ¿Quién era Margaret Sullivan? ¿Y qué significaba F. Manejo exitoso del caso? Frida. Tenía que ser Frida. Seguí leyendo y cada página me hundía más en un mundo que no reconocía. Había más nombres: Dorothy Chen, Elena Vázquez, Patricia Morrison, todas con anotaciones similares sobre transferencias de propiedades, todas con las iniciales FM al margen. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era Saúl. «Señora Ascensión». Su voz sonaba urgente. «¿Puede hablar?» «Sí, Oliver no está en casa». «Señora, necesito que escuche algo. Anoche grabé una conversación entre su esposo y esa mujer. Es importante. ¿Puedes venir a casa? Estaré ahí en 20 minutos». Cuando Saúl llegó, traía consigo una expresión que nunca le había visto. No era solo preocupación, era miedo. Se sentó en el sofá de la sala, su teléfono en la mano, y me miró con una seriedad que me heló la sangre. «Señora, lo que va a escuchar es muy perturbador. ¿Está segura de que quiere saberlo?» Asentí, aunque mis manos ya habían comenzado a temblar. Presionó play y las voces de Oliver y Frida llenaron mi sala de estar. Hablaban en irlandés, pero Saúl tradujo mientras la grabación sonaba. «Ella está comenzando a sospechar», era la voz de Oliver. «Hizo demasiadas preguntas sobre tu especialización». «No importa», respondía Frida con una frialdad que me asustó. «Ya hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Además, tenemos el precedente de los otros casos». «¿Estás segura de que el proceso será tan limpio como con Margaret?» «Más limpio. Margaret se resistió al final, hizo preguntas, pero Ascensión confía en ti completamente. Será como quitarle dulces a un niño». Saúl pausó la grabación y me miró. «¿Quiere que continúe, señora?» No podía hablar. La habitación giraba a mi alrededor. Margaret Sullivan. El nombre de la agenda de Oliver.
Se la habían quitado a alguien llamada Margaret. Continúa, logré susurrar. El plan es perfecto, seguía Frida en la grabación. Primero, la convencemos de que necesita una planificación patrimonial actualizada. Le explicamos que es por su propio bien, para protegerla de impuestos futuros. Luego, le hacemos firmar una transferencia temporal mientras organizamos los nuevos documentos. ¿Y si pregunta por qué necesita transferir la propiedad temporalmente? Le diremos que es un requerimiento legal para el proceso de actualización, que es estándar en casos de planificación patrimonial para personas de su edad. Oliver, he hecho esto 12 veces antes. Siempre funciona. 12 veces. La grabación terminó, pero las palabras siguieron resonando en mi mente. 12 veces. Saul, dije con voz quebrada. ¿Margaret Sullivan está muerta? No lo sé, señora, pero, vaciló. He estado investigando. Encontré su obituario en el periódico de Portland. Murió 6 meses después de la transferencia. Ataque cardíaco. Me levanté del sofá tan rápido que casi me caigo. Corrí al baño y vomité todo lo que tenía en el estómago. Cuando regresé a la sala, Saúl estaba esperándome con un vaso de agua. Señora, hay más. No estaba segura de cuánto más podía soportar, pero sabía que necesitaba escucharlo todo. Encontré registros públicos de algunas de las otras mujeres de la lista de su esposo. Patricia Morrison, Dorothy Chen. Todas mayores de 60 años, todas viudas o divorciadas, todas perdieron sus propiedades en transferencias que parecían voluntarias. Y todas están. 3 de ellas murieron dentro del año siguiente a perder sus casas. 2 se mudaron fuera del estado y perdí el rastro. Una está en un hogar de ancianos de muy bajo presupuesto, aunque antes era dueña de una propiedad valorada en $1.200.000. Mi mente luchaba por procesar la información. Oliver, mi esposo de 23 años, no era solo un adúltero o un estafador. Era parte de algo mucho peor. Era parte de un esquema que se aprovechaba de mujeres mayores, las despojaba de sus hogares y las dejaba morir en la pobreza. ¿Cómo lo hacen?, pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Según lo que he escuchado en las grabaciones, Frida se especializa en encontrar mujeres vulnerables. Viudas, divorciadas, mujeres con hijos que viven lejos o que no las visitan frecuentemente. Oliver las corteja, se gana su confianza, se casa con ellas si es necesario. Se casa con ellas, repetí, sintiendo como si las palabras fueran piedras en mi boca. Sí, señora. Frida maneja todos los aspectos legales. Ella prepara los documentos, explica el proceso, hace que todo parezca legítimo. Las mujeres firman pensando que están protegiendo su futuro, pero en realidad están entregando todo. ¿Y después? Saúl me miró con una tristeza profunda. Después, Oliver encuentra razones para divorciarse o simplemente desaparece. Las mujeres se quedan sin nada, y para cuando se dan cuenta de lo que pasó, ya es demasiado tarde para revertir las transferencias. Me quedé en silencio durante varios minutos, tratando de procesar que el hombre con quien había compartido mi cama durante más de 2 décadas era un depredador, que me había elegido no porque me amara, sino porque era su próxima víctima. Señora, dijo Saúl suavemente, hay algo más que necesita saber. Dime. En las conversaciones que he grabado, ellos mencionan que usted es diferente a las otras. Dicen que usted ha durado más tiempo porque es más inteligente, más cautelosa, que han tenido que planear con más cuidado. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto? Según lo que he escuchado, desde hace al menos 2 años. La llegada de Frida no fue casual. Ellos estudiaron su rutina, sus relaciones, su situación financiera. Saben que usted no tiene hijos, que su familia vive lejos, que confía completamente en Oliver. La realidad me golpeó como un puño en el estómago. 2 años. Durante 2 años, cada beso, cada te amo, cada momento de intimidad había sido una mentira calculada. Habían estado estudiándome como si fuera un proyecto, esperando el momento perfecto para atacar. ¿Cuándo planean hacer el movimiento final?, pregunté. Pronto, señora. En las grabaciones hablan de este mes.
Frida dice que ya tiene todos los documentos preparados. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que había cuidado con tanto amor durante años. Las rosas que había plantado, el pequeño huerto donde cultivaba tomates, el banco donde Oliver y yo solíamos sentarnos en las tardes de verano. Todo había sido una mentira. Pero mientras estaba allí, mirando mi hogar que estaba a punto de perder, sentí algo diferente a la desesperación. Sentí rabia, una rabia fría y calculada que crecía en mi pecho como una llama. Saúl, dije, volviéndome hacia él, necesito que me ayudes. Lo que necesite, señora. Si ellos han estado planeando esto durante 2 años, es hora de que yo también tenga un plan. Lo que no sabían Oliver y Frida era que acababan de despertar algo en mí que había estado dormido durante décadas. Y cuando una mujer de 66 años decide luchar por su vida, puede ser mucho más peligrosa de lo que cualquier depredador podría imaginar. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Saber la verdad sobre Oliver y Frida era como caminar con un puñal clavado en el pecho, sintiendo cada respiración, cada movimiento, pero sin poder mostrarlo. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado, como si siguiera siendo la esposa confiada y desprevenida que habían estado estudiando durante 2 años. Saúl y yo habíamos desarrollado un sistema de comunicación sutil. Cuando él ajustaba el espejo retrovisor 2 veces, significaba que había grabado algo importante. Cuando yo tocaba mi collar de perlas durante el trayecto, significaba que había notado algo sospechoso en el comportamiento de Oliver. Durante esos días, Oliver se comportó exactamente como Saúl había predicho. Aumentó sus menciones sobre la necesidad de organizar nuestros documentos legales. Sugirió varias veces que visitáramos a Frida en la oficina para una consulta profesional y comenzó a hablar sobre lo estresante que era mantener una casa tan grande. Estaba pensando, dijo el domingo durante el desayuno, mientras untaba mermelada en su tostada con una casualidad que parecía ensayada, que tal vez deberíamos aprovechar que Frida está disponible para revisar nuestra planificación patrimonial. A nuestra edad es importante tener todo en orden. ¿Planificación patrimonial?, pregunté, fingiendo confusión mientras mi corazón se aceleraba. Sí, querida. Cosas como testamentos actualizados, transferencias de propiedades, protección fiscal. Frida dice que muchas parejas de nuestra edad tienen documentos obsoletos que podrían causar problemas más adelante. Cada palabra era exactamente lo que Saúl había predicho que diría. Era como si estuviera siguiendo un guión. ¿Y eso implicaría transferir la casa?, pregunté con la voz más inocente que pude reunir. Posiblemente temporalmente. Es un procedimiento estándar, según Frida. Se transfiere la propiedad a un fideicomiso mientras se organizan los nuevos documentos y luego se transfiere de vuelta. Es solo para protegernos de complicaciones legales. Temporalmente. La misma palabra que había usado en la grabación con Frida. Suena complicado, dije. ¿Estás seguro de que Frida está calificada para manejar algo tan importante? Por primera vez, vi un destello de irritación en los ojos de Oliver. Por supuesto que está calificada. Es una experta en derecho de ancianos. Ha manejado casos mucho más complejos que el nuestro. 12 casos, para ser exactos. 12 mujeres que habían confiado en ellos y habían perdido todo. Esa tarde, cuando Oliver salió a jugar golf con sus amigos, Saúl vino a casa para repasar nuestro plan. Habíamos decidido que la mejor estrategia era hacer que ellos creyeran que su plan estaba funcionando, mientras documentábamos cada paso de su estafa. Mañana, dijo Saúl, su esposo la va a llevar a la oficina para la consulta con Frida. Según las conversaciones que he grabado, planean presentarle los documentos y hacer que los firme ese mismo día. ¿Y si me niego? Entonces recurrirán al plan B. Oliver fingirá una emergencia de salud, algún problema cardíaco que requiera organizar los documentos inmediatamente por si acaso. Frida tiene experiencia manipulando a las mujeres con tácticas emocionales. Me estremecí pensando en Margaret Sullivan y las otras mujeres que habían caído en la misma trampa. Pero aquí está la diferencia, continuó Saúl. Usted ya sabe lo que viene.
Puede fingir que está considerando firmar, hacer preguntas que los obliguen a explicar más detalles del proceso, y mientras tanto, yo estaré grabando todo desde afuera de la oficina. ¿Desde afuera? Saúl sonrió por primera vez en días. Conseguí equipos especiales, micrófonos direccionales que pueden captar conversaciones a través de las ventanas. Todo lo que digan quedará registrado. ¿Y después? Después, señora, tendremos suficiente evidencia para destruirlos. El lunes llegó con una lluvia fina que parecía apropiada para lo que estaba por suceder. Oliver estaba inusualmente atento durante el desayuno, sirviéndome café, preguntando si había dormido bien, tratando de crear una atmósfera relajada antes de lo que él sabía que sería un día muy importante. ¿Lista para la consulta con Frida?, preguntó mientras nos dirigíamos al coche donde Saúl nos esperaba. Un poco nerviosa, admití, lo cual era completamente cierto, aunque no por las razones que él pensaba. Durante el trayecto, observé a Oliver en el espejo lateral del coche. Estaba tamborileando los dedos contra su pierna, un hábito que había desarrollado cuando estaba ansioso. Pero esta vez no era ansiedad nerviosa. Era la anticipación de alguien que estaba a punto de completar un plan cuidadosamente orquestado. Cuando llegamos al edificio, Saúl me miró por el espejo retrovisor. En sus ojos vi una pregunta silenciosa. ¿Está lista? Asentí casi imperceptiblemente. Las esperaré aquí, dijo Saúl con su tono profesional habitual. Mientras Oliver y yo subíamos en el elevador hacia el piso 15, sentí como si estuviera ascendiendo hacia mi propia ejecución. Pero esta vez, yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Frida nos recibió en la recepción con una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Vestía otro traje caro, este en color gris oscuro, y había arreglado la oficina para que pareciera más formal de lo usual. Había documentos organizados sobre una mesa de conferencias, y pude ver que algunos ya tenían marcadores amarillos indicando dónde debía firmar. Ascensión, me alegra mucho que haya venido, dijo Frida con una calidez que me revolvía el estómago. Oliver me ha contado que están interesados en actualizar su planificación patrimonial. Sí, respondí, sentándome en la silla que me indicó. Aunque admito que no entiendo mucho sobre estos temas legales. No se preocupe, dijo Frida, intercambiando una mirada rápida con Oliver. Mi trabajo es hacer que todo sea simple y claro para usted. Durante la siguiente hora, Frida desplegó exactamente la presentación que Saúl había predicho. Habló sobre la importancia de proteger los bienes de impuestos futuros. Explicó cómo las transferencias temporales a fideicomisos eran procedimientos estándar, y usó terminología legal que sonaba impresionante, pero que ahora sabía que era diseñada para confundirme. El proceso es muy sencillo, explicaba mientras señalaba los documentos. Firmamos estos papeles hoy, transferimos temporalmente la propiedad al fideicomiso y en 30 días tendremos todos los documentos finales organizados. ¿Y durante esos 30 días? Pregunté, fingiendo incertidumbre. Usted sigue viviendo en la casa exactamente como siempre, intervino Oliver. No cambia nada para usted. Es solo un formalismo legal. Pero yo sabía que en esos 30 días, Oliver encontraría una razón para divorciarse de mí o simplemente desaparecería, llevándose la propiedad transferida con él. Entiendo, dije lentamente. ¿Y usted ha manejado casos similares antes? Muchos, respondió Frida con demasiada confianza. Tengo años de experiencia ayudando a personas de su edad a proteger sus bienes. ¿Podría darme algunos ejemplos? Me haría sentir más cómoda saber que otros han pasado por este proceso exitosamente. Vi cómo Frida y Oliver intercambiaron otra mirada. Esta vez había algo de alarma en sus expresiones. Bueno, dijo Frida cuidadosamente. Por confidencialidad del cliente, no puedo dar nombres específicos, pero puedo asegurarle que todos mis clientes han estado muy satisfechos con los resultados. Satisfechos como Margaret Sullivan, pensé. Satisfecha hasta que murió 6 meses después de perder su casa. Por supuesto, dije con una sonrisa. Solo quería estar segura. Oliver se inclinó hacia adelante en su silla.
Querida, confiamos completamente en la experiencia de Frida. No hay necesidad de preocuparse. Tienes razón, dije, alcanzando el bolígrafo que Frida me ofrecía. Supongo que debería firmar entonces. Pero mientras acercaba el bolígrafo al primer documento, hice algo que ellos no esperaban. Me detuve y miré directamente a Frida. Solo una pregunta más, dije con una voz que había cambiado sutilmente, volviéndose más firme. ¿Cuántas de sus clientas previas están aún vivas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Oliver se puso rígido en su silla, y el color desapareció del rostro de Frida. ¿Perdón?, logró decir Frida. Pregunto, continué, manteniendo mi voz calmada, pero dejando que la acusación fuera clara. ¿Cuántas de las 12 mujeres que manejaron antes que yo siguen vivas y en sus propias casas? La expresión de shock en sus rostros me confirmó que sabían exactamente de qué estaba hablando. Y en ese momento supe que tenía el control de la situación. Su cuidadoso plan de 2 años estaba a punto de volverse contra ellos de la manera más devastadora posible. El silencio en la oficina de Oliver era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Frida había palidecido hasta un punto que pensé que podría desmayarse, y Oliver se había quedado tan rígido en su silla que parecía una estatua de mármol. Pero yo me sentía más viva de lo que me había sentido en años. ¿Cómo?, comenzó a decir Frida, pero su voz se quebró antes de poder completar la pregunta. ¿Cómo sé sobre las otras mujeres? Terminé la pregunta por ella. Digamos que no soy tan ingenua como ustedes pensaban. Oliver finalmente encontró su voz, aunque sonaba tensa y controlada. Ascensión, no sé de qué estás hablando. Frida ha ayudado a muchas personas con su planificación patrimonial. Es parte de su trabajo. Margaret Sullivan, dije simplemente, observando cómo sus rostros se contraían al escuchar el nombre. Dorothy Chen, Elena Vázquez, Patricia Morrison. ¿Necesito continuar? Frida se las arregló para recuperar parte de su compostura, pero pude ver el pánico en sus ojos. Ascensión, creo que hay un malentendido. No hay malentendido, la interrumpí, manteniéndome sorprendentemente calmada. Sé exactamente lo que han estado haciendo. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Oliver se inclinó hacia adelante y por primera vez en 23 años vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo genuino. ¿Qué quieres? La pregunta me sorprendió. Durante días había estado tan concentrada en descubrir la verdad que no había pensado completamente en lo que quería hacer con esa información. Pero mientras estaba sentada allí, mirando a las 2 personas que habían planeado destruir mi vida, supe exactamente lo que quería. Quiero justicia, dije simplemente, para mí y para todas las mujeres que vinieron antes. Frida se las arregló para forzar una risa nerviosa. Ascensión, creo que has malinterpretado algunos documentos. Si me permites explicar. ¿Explicar cómo ustedes han estado operando este esquema durante años?, pregunté. ¿Explicar cómo encuentran mujeres vulnerables, se ganan su confianza, las convencen de transferir sus propiedades y luego las abandonan para que mueran en la pobreza? Eso es ridículo, dijo Oliver, pero su voz había perdido toda su autoridad habitual. Ascensión, no sé dónde conseguiste estas ideas, pero... Las conseguí de ti, lo interrumpí. De las conversaciones que has tenido con Frida durante meses, conversaciones en irlandés porque pensabas que nadie más podría entenderte. Esta vez, el shock en su rostro fue completamente genuino. ¿Hablas irlandés? No, sonreí, pero Saúl sí. Vi cómo la realización los golpeó como una ola. Oliver se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó. ¿Saúl? ¿Nuestro chofer? Nuestro chofer cuya madre era irlandesa, confirmé, quien ha estado grabando cada conversación que han tenido en el coche durante meses. Frida también se levantó, ahora visiblemente temblando. Esto es extorsión. No, dije, manteniéndome sentada y calmada. Esto es justicia. La extorsión es lo que ustedes han estado haciendo a mujeres inocentes durante años.
Oliver comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo cuando continué hablando. ¿A dónde vas, Oliver? ¿Vas a correr como lo hiciste después de tomar la casa de Margaret Sullivan? ¿O después de dejar que Dorothy Chen muriera en ese hogar de ancianos de bajo presupuesto? Se volvió hacia mí y por primera vez vi algo además del miedo en sus ojos. Vi rabia. No tienes idea de lo que estás haciendo, Ascensión. ¿No? Me levanté lentamente, sintiendo una fuerza que no había sentido en décadas. Creo que sé exactamente lo que estoy haciendo. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes? Frida se acercó a su escritorio y tomó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Esto es acoso. Adelante, dije. Estoy segura de que estarán muy interesados en escuchar las grabaciones que tengo de ustedes discutiendo su próxima víctima. Su mano se congeló sobre el teléfono. Oh, continué, podemos manejar esto de una manera diferente. ¿Qué quieres? Preguntó Oliver nuevamente, pero esta vez su voz tenía una desesperación que nunca había escuchado. Primero, dije, caminando hacia la mesa donde estaban los documentos de transferencia, quiero que destruyan estos papeles frente a mí. Oliver y Frida se miraron entre sí, comunicándose sin palabras. Y segundo, continué, quiero que me transfieran todo el dinero que tienen en cuentas conjuntas a una cuenta que yo abriré mañana. ¿Cuánto dinero?, preguntó Frida con voz ronca. Según lo que he podido investigar, aproximadamente $900,000. Dinero que obtuvieron de las propiedades de sus víctimas anteriores. Eso es imposible, protestó Oliver. Ese dinero es ¿suyo? Terminé. ¿Dinero que obtuvieron vendiendo la casa de Margaret Sullivan después de que muriera? ¿O la de Elena Vázquez después de que la pusieran en ese hogar de ancianos? El silencio volvió a llenar la oficina. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido de los fluorescentes, incluso el tráfico distante en la calle. Y tercero, continué, Oliver va a firmar documentos de divorcio hoy mismo, renunciando a cualquier derecho sobre mi propiedad o mis bienes. ¿Y si nos negamos?, preguntó Frida, tratando de recuperar algo de su anterior confianza. Entonces, dije, sacando mi teléfono, llamo a las autoridades y les entrego todas las grabaciones, todos los documentos que encontré en el estudio de Oliver y toda la información que tengo sobre sus víctimas anteriores. Marcé 3 números, 911, pero no presioné llamar. Solo mantuve mi dedo sobre el botón, esperando. Además, agregué, tengo contactos en varios periódicos. Estoy segura de que estarían muy interesados en una historia sobre una red de estafadores que se aprovecha de mujeres mayores. Oliver se dejó caer en una silla, su cabeza entre sus manos. Ascensión, por favor, podemos encontrar otra solución. Esta es la solución, dije firmemente. La única solución. Frida caminó hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde sabía que Saul estaba esperando con su equipo de grabación. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Tienen hasta que termine de contar hasta 10, respondí. 1. Espera, dijo Oliver rápidamente. 2. Por favor, suplicó Frida. 3. Está bien, gritó Oliver. Está bien. Haremos lo que pidas. Pausé mi conteo y los miré. ¿Todo? Todo, confirmó derrotado. Bien, dije, guardando mi teléfono. Empecemos con los documentos. Durante la siguiente hora, observé mientras Oliver y Frida destruían meticulosamente cada papel que habían preparado para robar mi casa. Cada página que se desgarraba se sentía como una pequeña victoria, como si estuviera recuperando no solo mi propia vida, sino también honrando la memoria de las mujeres que no habían tenido la oportunidad de luchar. Cuando terminaron, Oliver se dirigió a su computadora para preparar las transferencias bancarias. Sus manos temblaban mientras escribía y pude ver gotas de sudor en su frente. Oliver, dije suavemente mientras trabajaba, ¿alguna vez sentiste algo real por mí? ¿O siempre fui solo otro trabajo? Se detuvo de escribir y me miró. Por un momento, vi un destello del hombre que pensé que había conocido durante todos estos años. Al principio, dijo en voz baja, cuando nos conocimos, yo no planeaba que fuera así. Pero después
Después conociste a Frida y te diste cuenta de cuánto dinero podías ganar. Terminé por él. Asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Cuando todo estuvo terminado, los documentos destruidos, el dinero transferido, los papeles de divorcio firmados, me dirigí hacia la puerta. Pero antes de irme, me volví una última vez. Una cosa más, dije. Si alguna vez, intentan hacer esto a otra mujer, me aseguraré de que pasen el resto de sus vidas en prisión. ¿Entendido? Ambos asintieron, derrotados y quebrados. Salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera nacido de nuevo. 23 años de mi vida habían sido una mentira, pero por primera vez en décadas, el futuro me pertenecía completamente a mí. Saúl me estaba esperando en el coche, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro. «¿Cómo se siente, señora?» «Como si finalmente hubiera despertado», respondí. 6 meses después de ese día en la oficina de Oliver, estoy sentada en la terraza de una casa de playa en Caracas, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa mientras el sonido de las olas del Caribe llena el aire. Mi nombre ahora es Ascensión Morales, y por primera vez en mi vida, ese nombre me pertenece completamente a mí. Los meses siguientes al confronto fueron un torbellino de actividades. Con el dinero recuperado, $900,000 que Oliver y Frida habían robado de sus víctimas anteriores, no solo aseguré mi futuro financiero, sino que también pude hacer algo que se había vuelto más importante para mí que cualquier venganza personal: buscar justicia para las otras mujeres. Saúl había resultado ser mucho más que un chofer leal. Durante esos días intensos después de la confrontación, me reveló que había estado trabajando informalmente como investigador privado desde que llegó a Estados Unidos. Su propia abuela había sido víctima de un esquema similar en Venezuela, y cuando escuchó las primeras conversaciones entre Oliver y Frida, supo que no podía quedarse callado. «Señora Ascensión», me había dicho una tarde mientras organizábamos todas las evidencias que habíamos recopilado. «Hay algo que debe saber sobre mi familia en Venezuela». Me contó que su familia tenía una pequeña empresa de investigación en Caracas, especializada en encontrar personas desaparecidas y resolver casos de fraude familiar. Cuando me ofreció ayudarme a reubicarme en Venezuela, no era solo por bondad, era porque había llegado a verme como parte de su familia. La decisión de dejar Estados Unidos no fue fácil. Había vivido allí durante 40 años, había construido una vida, tenía recuerdos. Pero esos recuerdos estaban contaminados por 23 años de mentiras. Necesitaba un nuevo comienzo, y Venezuela me ofrecía algo que Estados Unidos ya no podía: la posibilidad de ser completamente honesta sobre quién era. Antes de irme, tuvimos que enfrentar las consecuencias legales de lo que habíamos descubierto. Con las grabaciones de Saul y los documentos que había encontrado en el estudio de Oliver, tuvimos evidencia sólida de al menos 6 casos de fraude de planificación patrimonial. Trabajé con un abogado especializado en casos de abuso de ancianos para presentar toda la información a las autoridades apropiadas. Oliver y Frida intentaron huir del país cuando se dieron cuenta de que yo no me conformaría solo con recuperar mi propio dinero. Fueron arrestados en el aeropuerto de Miami, tratando de abordar un vuelo a las Islas Caimán con maletas llenas de efectivo y documentos falsificados. La ironía no se me escapó. Habían pasado años escapando de las consecuencias de sus acciones, pero al final fueron su propia avaricia y pánico los que los atraparon. El juicio fue ampliamente cubierto en los medios locales. «Red de estafadores se aprovechaba de viudas adineradas», decían los titulares. Pero para mí no era sobre la publicidad. Era sobre las 3 mujeres que aún estaban vivas y que pudieron recuperar algo de lo que habían perdido gracias a las cuentas bancarias congeladas de Oliver y Frida. Dorothy Chen, la mujer que había estado viviendo en ese hogar de ancianos de bajo presupuesto, pudo mudarse a una residencia digna. Elena Vázquez recuperó parte del dinero de la venta forzada de su casa. Patricia Morrison, que había estado viviendo con su hija en un apartamento de una habitación, pudo comprar su propio pequeño condominio. Pero quizás lo más importante para mí fue poder visitar la tumba de Margaret Sullivan en Portland. Puse flores frescas en su lápida y le prometí en silencio que su muerte no había sido en vano,
que había ayudado a salvar a otras mujeres del mismo destino. Oliver fue sentenciado a 15 años en prisión federal por fraude, lavado de dinero y explotación de ancianos. Frida recibió 12 años. Durante el proceso judicial, descubrimos que habían estado operando versiones de este esquema en 3 estados diferentes durante casi 8 años. El número total de víctimas era de 18 mujeres, no 12 como habíamos pensado inicialmente. El día antes de partir hacia Venezuela, Saúl y yo fuimos a mi antigua casa una última vez. La había vendido a una pareja joven con 2 niños pequeños, personas que llenarían esas habitaciones con risa y amor verdadero. Mientras empacaba las pocas pertenencias personales que quería llevar conmigo, encontré mi álbum de bodas. Las fotografías mostraban a una mujer de 43 años radiante de felicidad, segura de que había encontrado el amor verdadero. Mirando esas imágenes ahora, no sentía tristeza por esa mujer más joven. Sentía orgullo por la mujer en la que se había convertido. ¿Se arrepiente de algo, señora?, me preguntó Saúl mientras cargaba la última caja en el coche. Solo de una cosa, respondí. De no haber confiado en mi instinto años antes. Siempre hubo señales, Saúl, pequeñas cosas que no tenían sentido. Pero elegí ignorarlas porque quería creer en el amor. El amor real no requiere que ignore sus instintos, dijo sabiamente. El amor real los confirma. El vuelo a Caracas fue el más liberador de mi vida. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por las motivaciones ocultas de alguien más. No tenía que caminar de puntillas alrededor de los sentimientos de otra persona. No tenía que sacrificar mi propia intuición por mantener la paz. La familia de Saúl me recibió como si fuera una hermana perdida que regresaba a casa. Su madre, Esperanza, una mujer de 72 años, con ojos que brillaban con inteligencia y humor, me abrazó en el aeropuerto y dijo: «Mija, Saúl nos contó todo. Eres muy valiente por lo que hiciste». Me instalé en una casa pequeña pero hermosa a solo 3 cuadras de la playa. Es modesta comparada con la mansión que compartí con Oliver, pero cada rincón de este lugar es mío. Elegí cada mueble, cada color de pintura, cada planta en el jardín. Por primera vez en mi vida adulta, mi hogar refleja verdaderamente quién soy. Saúl y yo trabajamos juntos ahora en el negocio familiar de investigación. Mis experiencias me han convertido en una especialista natural en casos de fraude de planificación patrimonial y abuso financiero de ancianos. Hemos ayudado a resolver docenas de casos en los últimos 6 meses. Y cada familia reunida, cada estafador expuesto, se siente como una pequeña victoria contra las fuerzas que una vez trataron de destruirme. Pero más que eso, Saúl se ha convertido en algo que nunca pensé que tendría a los 66 años. Un verdadero compañero. No hay documentos legales entre nosotros, no hay promesas grandiosas, solo una comprensión profunda y mutua de lo que significa proteger a alguien que amas sin tratar de controlarlos. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Me dijo anoche mientras caminábamos por la playa bajo las estrellas. ¿Qué? Que usted no necesitaba que yo la salvara. Usted se salvó a sí misma. Yo solo tuve la suerte de estar allí para ayudar. Tiene razón. Durante 23 años permití que Oliver me definiera. Permití que sus necesidades, sus planes, sus mentiras dictaran el curso de mi vida. Pero cuando finalmente desperté a la verdad, encontré una fuerza que no sabía que poseía. Esta mañana recibí una carta de Dorothy Chen. Está estudiando pintura a los 74 años, algo que siempre quiso hacer pero que nunca pudo permitirse cuando todo su dinero fue robado. Su valentía me dio la oportunidad de perseguir mis sueños, escribió. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mañana Saúl y yo viajaremos a Maracaibo para un nuevo caso. Una mujer de 69 años sospecha que su nuevo esposo y su asistente personal están tramando algo similar a lo que Oliver y Frida intentaron conmigo. Esta vez,
Seremos nosotros quienes ajustaremos el espejo retrovisor y compartiremos la verdad que puede salvar una vida. Y mientras el sol se pone sobre el Caribe, llenando el cielo de colores que nunca noté durante todos esos años de vivir en una mentira, sonrío. He perdido 23 años de mi vida, pero he ganado algo mucho más valioso, la certeza de que nunca más permitiré que alguien robe mi verdad. Soy Ascensión Morales, tengo 66 años y mi vida verdadera acaba de comenzar.